escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero darle la bienvenida al expresidente Jorge Quiroga y a su esposa por estar aquí en la asamblea. Y luego decirles que tengo el altísimo honor de estar junto a estas dos personalidades que tienen mucho que decir sobre lucha contra la corrupción, sobre procesos políticos, sobre transparencia. Cuando uno piensa en Odebrecht y en lo que Brasil exportó hacia 12 países de América Latina y el África, también piensa que Brasil puede ser capaz de exportar las herramientas precisamente para luchar contra esa corrupción tan estructurada que trabajó en todos nuestros países y que ha sido casi como un tsunami, terremoto, maremoto, todo junto, ¿no? En Perú, como ustedes saben, hay muchos expresidentes con problemas judiciales y en cada uno de los países ha tenido repercusiones particulares. Estamos aquí con el doctor Fernando Carrillo y con el doctor Rodrigo Janot. Fernando Carrillo, cuando él lideró un movimiento estudiantil de estudiantes para lograr unos cambios muy importantes en el sistema político colombiano, eso hace algunos años, no muchos. Luego fue constituyente, precisamente logró que se convocara una asamblea constituyente para lograr esos cambios. Luego fue constituyente, ha sido ministro de Justicia, del Interior, ha sido embajador en España, ha trabajado en el BID también y ha tenido mucho que ver en todo lo que es cooperación internacional en el sistema de justicia. Entonces, creo que todo lo que él nos puede aportar es muy interesante. Amigo de Santos, pero no fue candidato de Santos, él no lo presentó y además, según con todos los periodistas que he podido hablar, ha sabido mantener una independencia que es fundamental en esta lucha. Fernando Carrillo, por favor, tienes 15 minutos. La mecánica va a ser así, 15 minutos cada uno de ellos y luego creo que vamos a abrir preguntas, que es lo que la gente más quiere. Gracias. Muchas gracias, de verdad que es un gran privilegio, un gran honor estar aquí con ustedes esta mañana en un auditorio no solo tan calificado, sino tan relevante en este momento en la lucha contra la corrupción, porque yo pienso que los medios de comunicación y la prensa no son simples aliados de los organismos de control, de la justicia, de la sociedad civil, de la empresa privada, en esta lucha que parece cada día más difícil, que es una de las grandes paradojas de lo que hemos encontrado, sino que además son protagonistas principales de la capacidad de denunciar, de destapar, de poner en entredicho los abusos del poder, que son precisamente la esencia de lo que ha venido pasando en nuestra región. Yo quiero unirme además a la solidaridad y a todo el luto que implica lo que sucedió la semana pasada con los 3 miembros del equipo periodístico del Comercio de Quito y manifestarles que como autoridad judicial o cuasi judicial en Colombia, pues por supuesto estamos exhortando al gobierno a que no solo caiga todo el peso de la ley, sino que haya una rápida investigación en relación con esta disidencia criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que además sin duda alguna están aliadas con el narcotráfico y que están indiscutiblemente por fuera de los acuerdos de paz, que eso quede resaltado. Yo quisiera mencionar muy brevemente, cuando uno está en contacto con periodistas, debe ir al grano, y lo que voy a hacer es una descripción de 10 puntos que me parecen esenciales para contarles lo que yo he visto en estos 14 meses que llevo frente a la Procuraduría General de la Nación, una institución que es muy sui generis, porque yo tengo el control disciplinario de los funcionarios públicos y de los particulares que manejan los recursos públicos, no tengo la titularidad de la acción penal. Y lo primero que hay que decir, yo tengo el sesgo de venir de una familia de médicos y yo les diría que esto que fue en un primer momento una endemia, por allá en la época en que se expidió la Convención Interamericana, a mí me tocó como representante del Banco Interamericano de Desarrollo ser el vocero del BID ante la Convención Interamericana de Caracas del año 1996. Allá había unos cuantos casos, estaba pues inminente la sombra de la corrupción. Esto ha ido convirtiéndose no solo en una epidemia, y según los expertos en salud pública, en una epidemia cuando aumentan los casos, cuando se sale de control, pero todavía está restringida
a un espacio geográfico. Pero de lo que estamos hablando no es ni de la una ni de la otra, sino de una verdadera pandemia que ataca inmisericordiamente el sistema político latinoamericano. Y eso quiero decirlo porque tiene las connotaciones de haber rebasado las fronteras geográficas y hoy en día se trata entonces de una pandemia global y hay que tratarla en esas condiciones. En ese orden de ideas, lo que hemos visto, y les cuento que le comentaba al expresidente Quiroga, yo estoy llegando de Lima, de la Cumbre de las Américas, y realmente uno llega con la misma percepción de siempre, que aquí lo que se requieren son acciones concretas y resultados efectivos en la lucha contra la corrupción. Aquí no necesitamos más declaraciones gaseosas, más pactos decorativos, más alusiones en abstracto de lo que hay que hacer, todas maravillosas, además todas impecables, pero siempre con ese déficit de lo que hay que hacer en la práctica. Y eso me parece fundamental. Y por eso además tampoco se requieren paños de agua tibia, porque frente a lo que algunos han denominado un cáncer, la solución tiene que ser radical y tiene que ser de toda la sociedad actuando frente a la corrupción. Y lo digo además por lo que esto representa, porque eso hace parte de una tradición, la tradición que tenemos en nuestro código genético de sistemas autoritarios, patrimonialistas, clientelistas, en fin, toda una gama de patologías en términos del sistema político que nos llevan además a que hoy en día aparezcan nuevas formas de corrupción. Y me refiero a lo que ha pasado en el continente en materia de descentralización. Ustedes saben que una de las líneas políticas del desarrollo político latinoamericano ha sido la forma como hemos avanzado en temas de descentralización. Pues resulta que la descentralización hoy en día parece el mayor cómplice de la corrupción. Como ataca a los sectores sociales, lo que hemos descubierto en Colombia en términos de cartelización en los últimos meses ha sido precisamente que por la vía de la contratación pública son los sectores sociales y los derechos económicos y sociales de los ciudadanos los más afectados por los temas de corrupción. Y por supuesto el sector privado, que aparecía como el gran ausente en todas estas batallas y que hoy es también protagonista, porque se decía que la corrupción era pública y como dicen desde siempre los teóricos de la corrupción, pues se necesitan dos para el tango y resulta que quien soborna, y frente a los casos que Laura ya mencionaba de multinacionales de la corrupción, pues es evidente que hay que buscar claramente estrategias globales para combatirla. En ese sentido, los vehículos, los mecanismos, como está de moda en este momento por la serie de Netflix, son claramente los mismos: el abuso de poder, el lavado de dinero, los sobornos y todo un entramado institucional en donde aparece capturado el Estado. Y eso es muy importante mencionarlo. En tercer lugar, la forma, y aquí nos topamos con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, cómo fragiliza y vulnera los derechos humanos y las libertades públicas, que es una variable nueva. Nosotros hemos insistido en varias visitas que yo he hecho a la Comisión Interamericana en Washington, a la Corte Interamericana en San José, que hay que establecer un vínculo entre la corrupción y la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso no es un tema menor. No es un tema menor porque supone, en términos de la acción, que es en última lo que nos preocupa, pronunciamientos de la Comisión a nivel de medidas cautelares, opiniones consultivas de la Corte Interamericana y abordar el tema y actualizarlo a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de finales de los 60, con los desafíos que hoy tiene la democracia en el nuevo siglo. Desafíos que están en la Convención Interamericana. Y yo les cuento, por ejemplo, a nosotros en un momento dado se nos trató de restringir la potestad disciplinaria en el caso de los funcionarios electos popularmente. La capacidad de destituirlos, por ejemplo, que la tiene el procurador en Colombia, de decretarles la muerte política, inhabilitándolos, la tiene el procurador en Colombia. Y con la Comisión y la Corte llegamos a la conclusión que era fundamental, que era esencial disponer de esas competencias para actos o hechos de corrupción. Eso, repito, no es
un asunto menor. Igualmente, eso supone, como quinto punto, y ya voy en la mitad de los 10 puntos, la exigencia de órganos de control independientes. Yo les confieso, a mí me ha tocado revisar la mayoría de los documentos internacionales en materia de corrupción y siempre que exista un órgano independiente del Poder Ejecutivo, que tenga la capacidad de ser autónomo desde el punto de vista administrativo y presupuestal, los 3 órganos de control en Colombia tienen esa condición y nos ha permitido crear esa especie de troika contra la corrupción que ha sido tan importante. Y allí la clave es la no injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones de los órganos de control. Es un elemento crucial para esta lucha, con lo cual todas estas oficinas a nivel de la Presidencia de la República, de la Presidencia, de la Vicepresidencia son importantes, pero nunca son definitivas para las victorias en la lucha contra la corrupción. Eso supone además que vayamos más allá de las teorías tradicionales de los frenos y contrapesos, es decir, de que solo el Poder Judicial el que puede combatirla. Por supuesto que debemos contar con un Poder Judicial que tampoco esté arrodillado y que no sea un apéndice del Poder Ejecutivo. En ese mismo orden de ideas, y ya lo decía, un elemento fundamental es el tratamiento global que hay que darle a la lucha contra la corrupción. Estamos hablando hoy de crimen organizado transnacional, pandémico, como lo he dicho, que requiere de organismos y que requiere de instituciones internacionales para que funcione. Yo lo he repetido muchas veces porque se trata no solo de crear, por ejemplo, entre procuradurías y fiscalías, equipos conjuntos de investigación. Nosotros, y yo he sido bastante sincero, hemos dicho, por ejemplo, que en el caso de la justicia brasileña hemos obtenido muy poca colaboración. O se nos ha dicho, ahí están los expedientes, pero cuidado, tocan a un nacional nuestro cuando la corrupción es transnacional. No se trata de decir que cada uno persiga a sus corruptos y quedó saldado el asunto. Nosotros creemos que eso tiene que ir mucho más allá de eso. Y por eso es tan importante, además, tener victorias en ese campo internacional, donde haya satisfacción de los objetivos de la justicia nacional, pero también de la justicia global y de la justicia internacional. En ese campo, el balance, por ejemplo, que debe hacerse de las delaciones premiadas está por verse. Y lo digo por la sensación de impunidad que le queda a la ciudadanía en buena parte de los casos. Y eso no puede quedar allí, como un elemento en donde por cuenta de la justicia premiada desaparece la posibilidad de condenar y de sancionar a los responsables. Otro elemento es la persecución de los bienes de los corruptos y la recuperación de activos. Yo creo que esto es un elemento absolutamente nuevo, que por fortuna apareció al final en la declaración de los jefes de Estado de Lima. Ahí hay mucho por hacer y ahí no estamos haciendo prácticamente nada. Lo que han hecho las multinacionales de la corrupción, porque ustedes saben que lo son, para nadie es un secreto que Odebrecht tenía un departamento de operaciones estructuradas dedicado está cada vez más difícil tener cuentas en bancos fuera del Brasil. Está cada vez más difícil tener plata en efectivo en maletas y cajas en casa, ¿no? Entonces, los acuerdos se hacían para que las empresas tuviesen los contratos con precios superfacturados, que los pagamentos de soborno se hacían con las donaciones electorales declaradas a la justicia electoral. Y el efecto fue compra de votos,
inversiones de campañas, compra de mandatos y compra de partidos políticos. Entonces, los políticos en Brasil empezaron un discurso que las investigaciones criminalizaban la política, que sería eso, la criminalización de la política. Pero los políticos, porque tienen un mandato, no tienen una protección contra la aplicación de la ley. Entonces, lo que hacemos es investigar el crimen infiltrado en la política y jamás la criminalización de la política. La solución de todo ese problema de corrupción en el bloque sudamericano, latinoamericano, no pasa solamente por la justicia. Pasa necesariamente, vamos a ver adelante, por un cambio profundo del sistema político. Sin eso no se puede combatir la corrupción. Los principios de los procesos electorales de la aplicación del sistema político son soberanía popular, legitimidad y rectitud de las elecciones, moralidad electoral, igualdad en la campaña, competencia, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas, prohibición del abuso de poder económico, buena gobernabilidad, probidad en la gestión administrativa y defensa de la competencia e igualdad en la competencia. Ahora se va a ver los principios del crimen organizado que se contraponen a esos principios. Está arriba. Está arriba, ve. Sí, caja 2. Sí, estoy avanzando, pero no pasa nada. Sí. O sea, los principios del crimen organizado, ¿no? O sea, jerarquía interna. Organizarse como una empresa. Usar de la violencia para mantener la ley de silencio, comercial. Captura de los centros económicos y políticos. Uso de amenazas, captura de los mandatos políticos. ¿Y por qué los candidatos se involucran con el crimen organizado? No pasa tan bien. Campañas millonarias. En 1998, la primera elección de 2000, la primera elección de presidentes en Brasil, las campañas de los dos presidentes costaron 798 millones de reales. En 2014, la suma, el sumatorio del valor de las campañas para presidente en 2014 llegaron a 4.5 mil millones de reales. Salimos de 798 para 4.5 mil millones de reales. Necesidad de ingreso en guetos. Yo necesito tener votos y yo necesito quebrar la cartelización, digamos así, los guetos que están cerrados con otros candidatos. Enriquecimiento ilícito y corrupción. Las donaciones por las campañas sirven para pagar las campañas millonarias y sirven también para enriquecimiento ilícito de los candidatos. Creencia en la impunidad. Eliminación de adversarios, porque algunos miembros de organizaciones criminales se inseren también ya dentro del proceso electoral. Contaminación de la política. Con todo eso,
el político no es dueño de su mandato. Eso fueron reflejos del crimen organizado en elecciones en Brasil. El primer caso, Alagoas, el caso Collor. El segundo caso, Maranhão, el caso Lunos, de la hija del expresidente Sarney. En Mato Grosso, el caso Arcanjo, que es el tráfico de drogas. En Paraná, el caso Banestado, corrupción. El Acre, el narcotraficante Hildeberto Pascual. En Brasilia, los enanos del presupuesto, el mensalón, que se terminó en 2013. En São Paulo, el PCC, que es una organización criminal grande en Brasil. En América Latina y África, el caso Lava Jato. Consecuencias del financiamiento ilícito: violación de la soberanía popular, privatización del Estado, infiltración en la política, pérdida de la independencia del titular de mandato y creación de facilidades para el crimen organizado. Eso genera secuestro de la administración pública, licitaciones fraudulentas, fraude en concursos públicos, leyes de encomienda, mora legislativa, desprotección del interés público fraudulentas. Aspecto criminal, falsidad ideológica, lavado en la campaña de activos originales de crimen. Ese lavado en la campaña se hace de fuera adentro y de dentro afuera. Se hace el lavado de dinero para financiar las campañas, y después ese dinero dentro de las campañas se hace el lavado de dinero de la campaña para fuera de la campaña, para los bolsillos de los candidatos. Financiamiento ilícito de campañas electorales, no registrar la donación de campaña, prohibir donación de campaña indebida, enriquecimiento ilícito de dinero de campaña. Eso. Essas são medidas que se devia utilizar para tentar combater a lavagem de dinheiro, exame da vida pregressa, financiamento público de campanha, compliance, fiscalização popular, rigor no rendimento de contas e persecução eficiente. Isso genera todo feudos eleitorais, eleições caríssimas, de 798 milhões a 4,5 mil milhões de reais, financiamento ilícito, corrupção. São eleições livres? A vontade do cidadão está contaminada. Talvez a solução seja que não existe em Brasil o voto distrital. E agora, para terminar, a importância da prensa livre em todo isso. A prensa livre hoje traz transparência para os hechos públicos. A prensa livre, com isso, faz controle de los órganos de control. Uma prensa livre faz a educação, decimos assim, del cidadano que empieza a compreender ¿cómo se llama? El Netflix, el mecanismo, que empieza a comprender el mecanismo y hace control también en los políticos, en los órganos de control. Y más que eso, la prensa libre, con la divulgación de todo eso, hace con que la sociedad apoye, como apoyó, las investigaciones de Lava Jato. Acá está el primer caso de corrupción en Brasil, un presidente que cayó por hecho de corrupción y se eligió diciéndose el combatiente de los corruptos. Eso era el virtual sucesor de Lula, José Dirceu, que cayó en la acción penal 470. Y entonces se decía que era el juicio del século, del siglo. Eso empezó, el inicio de la Lava Jato está acá, ¿no?
Odebrecht, que assume todos sus problemas, confessa, revela todo o esquema, incluído o Departamento de Ações Estruturadas, e Odebrecht tinha um banco para financiar todo isso. Esse é o banco. E isso era a regra de ouro, regra de ouro do Código Eleitoral de Odebrecht. Ou não donávamos para nadie, ou donávamos para todos. Isso contamina a política, claro. Acá está a relação em que Odebrecht pagou em esses estados e a relação entre o soborno e os valores dos contratos. Isso declarou Odebrecht al DOJ de los Estados Unidos. Eso, entonces, todo eso es una fractura expuesta en la democracia. Usando la expresión de Eduardo Galeano, son nuevas venas abiertas de la América Latina, pero para el malo. Eso, financiamiento ilícito en África. Eso, Colômbia? Não. Colômbia, sim. Isso, Colômbia, República Dominicana, Equador, Peru, México, El Salvador. El Salvador, el fiscal general de El Salvador, está bajo una medida cautelar de la OEA que dice para el Estado de El Salvador proteger a ellos y su familia porque está amenazado de muerte. El Salvador, Panamá, Venezuela, Panamá, Angola, Mozambique, Antigua y Barbuda, Chile, Brasil. Eso fue el gobernador de Río, Sergio Cabral, que hoy está en prisión. Hoy 13 años, pero hoy está más. Eso es el expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, está en prisión también. Eso es muy importante, ¿no? El 22 de noviembre de 2017 estaban en prisión todos los exgobernadores de Río electos desde 98 y todos los presidentes de asamblea elegidos desde 95. Todos. Ese día, 22 de noviembre de 2017. Ese exgobernador de Río. Entonces, esa es la realidad de una investigación, es la realidad de los países latinoamericanos y también de África. Y para terminar, yo quería recordar acá, estuve en Davos a 2 años atrás, en el Foro Económico Mundial, y había un panel sobre problemas para América Latina y sus retos y propuestas, ¿no? Yo no fazia parte del panel, yo estaba a oír. Una profesora que hacía parte de ese panel dice una cosa muy importante para nosotros que revela el cambiamiento de todo. La América Latina, en un pasado reciente, era conocida en todo el mundo por el nombre de sus generales. Hoy la América Latina es conocida en todo el mundo por el nombre de sus jueces y fiscales. Empieza el cambiamiento con certeza. Gracias.
tenemos hasta la 1 o hasta la 1:15. Dando que hasta la 1, o sea, tenemos 20 minutos para preguntas. Les pido por favor que se identifiquen y hagan una pregunta, no comentario, para poder dar paso a más preguntas, si es posible. ¿Alguna pregunta? Aquí a la derecha, en la primera fila. Después aquí. Buenas tardes. Perdone que estoy un poco ronco, ¿no? Soy del Diario de las Américas en Estados Unidos. Quisiera preguntarle al procurador, cuando usted dijo acciones concretas, ¿puede recomendar cuáles son las acciones concretas que pueden ser tomadas, por lo menos las 5 principales, por favor? Sí. Fundamentalmente, la primera parte de la presentación tuvo que ver con el diagnóstico y con las implicaciones que tiene la corrupción en la región. Pero cuestiones como órganos de fiscalización independientes que no dependan del Poder Ejecutivo. La mayoría de procuradurías y fiscalías de América Latina, incluso la brasilera, aunque Rodrigo Llanos mostró una gran independencia a la hora de actuar, son nombrados por el Poder Ejecutivo, de alguna manera. Eso es fundamental. Segundo, agilizar la cooperación judicial. La cooperación judicial, lo digo abiertamente, ha sido un desastre. Nosotros venimos acostumbrados, a mí me tocó por razones de mi vida profesional y pública, participar en el diseño de todos los escenarios de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, en donde hubo siempre mucha efectividad en la lucha contra el narcotráfico. En materia de lucha contra la corrupción, por el tema de las delaciones premiadas y la confidencialidad, hubo un gran acuerdo entre Estados Unidos y Brasil, y de ahí nosotros marginalmente hemos entrado con el agravante, repito, que muchos de los expedientes y muchas de las verdades se han contado a medias. Cada vez que sigue desarrollándose el expediente de Odebrecht, se da uno cuenta que hay verdades a medias. Lo tercero es la participación del sector privado. A mí me parece, y creo que eso lo dije con claridad, pero lo expreso y voy mucho más allá, me parece que estamos lejos de exigirle al sector privado una responsabilidad en la lucha contra la corrupción. La visión tradicional de América Latina es que eso era un problema público y que el sector privado era la víctima. Cuando vemos que en materia de sobornos, en materia de cartelización de la contratación, en tantos que son los mecanismos de la corrupción, el lavado de dinero, es el sector financiero, por ejemplo, de los países el que tiene que responder. Y lo otro es el respeto absoluto de la libertad de prensa, de las investigaciones, de la defensa de los delatores, por ejemplo, que la sociedad civil y la empresa privada sigue siendo muy parca frente a la delación y la denuncia. Incluso no me estoy refiriendo a la delación premiada, sino al ciudadano que frente a la gran desconfianza que le inspiran las instituciones porque no actúan, decide marginarse de hacerlo precisamente porque cree que eso no va para ninguna parte. Ese sentimiento de tener la política siempre bajo sospecha en América Latina, y repito, que la política convertida en el parque de diversiones de los corruptos, que eso es lo que hemos visto en últimos años, se rompe con una sumatoria de todos esos elementos. Con un poder judicial, además, que está en una crisis no solo en Colombia, sino en América Latina. Un poder judicial que está deslegitimado ante la opinión pública, que carece de confianza, que frente al Ejecutivo lo único que ha mostrado ha sido una gran dependencia, y que sumado a las acciones de los organismos de control, que yo lo decía, van mucho más allá de la consideración tradicional de la tripartición del poder. Son verdaderos mecanismos, como dice la teoría política, de accountability, de rendición de cuentas horizontal, en donde aparecen unos organismos que no hacen parte de las 3 ramas del poder público, pero que son fundamentales para que sigan adelante las investigaciones. Y la defensa de la libertad de prensa, que yo insisto en eso, a nosotros como Procuraduría nos ha tocado intervenir ya en 3 procesos judiciales en Colombia, en donde se está tratando de obligar a los comunicadores a revelar las fuentes. Eso es funesto, porque eso rompe, ese es el peor secreto, eso es peor que tratar de mantener el secreto dentro de la corrupción a nivel del sector privado, y lo digo por establecer el contraste precisamente. Ustedes saben lo que representa esa confidencialidad, que además está reconocida en nuestra Constitución. Por fortuna hemos ganado esos procesos judiciales, pero me parece que esa capacidad de mostrarle a la justicia que tiene que defender la libertad de prensa como un bastión esencial en la lucha contra la corrupción, ahí podemos estar fallando todavía, con un ingrediente adicional.
que yo lo pondría como una buena práctica que es esencial y que son las acciones concretas. Y es el fortalecimiento de los controles sociales que van mucho más allá de los controles legales. Yo estoy convencido que no necesitamos una convención más sobre la corrupción, no necesitamos más grupos de seguimiento en la OEA o en Naciones Unidas, sino que necesitamos que la sociedad reaccione como un todo. Esta es una pelea cuya insuficiencia en los hombros de los organismos de control es evidente. Esa pelea no la vamos a ganar nosotros a través de actos heroicos, yo lo he repetido muchas veces. Esa teoría de los superhéroes, el juez Moro y el fiscal Gianni Odi y el fiscal colombiano y el procurador colombiano, eso es cuento. Aquí lo que se necesita es fortalecer las instituciones contra la corrupción y lo que se necesita es una reforma de fondo que vaya en esa dirección y un sistema de frenos y contrapesos que vaya mucho más allá de los esfuerzos tradicionales por respetar la independencia de los poderes públicos, en donde la ciudadanía juegue un rol fundamental. Aquí un exalcalde de Bogotá decía que lo que tenemos que lograr es hacer converger en un solo punto el control legal con el control social y con el control moral, con todo lo que implica la ética, que hablar de ética, por supuesto, en América Latina es siempre referirse, cometiéndose un gravísimo error, a las convicciones religiosas de cada uno, cuando la ética deriva necesariamente de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el sentido de una ética pública que se predica de las acciones de los actores públicos y de los actores privados que se mueven en el espacio público. Nosotros, les digo, por ejemplo, como agencia, nosotros abrimos un proceso disciplinario contra los ejecutivos de Odebrecht que pasaron por Colombia, le hicieron ese gran daño al patrimonio público, hicieron unos acuerdos de delación y ahora no quieren responder por nada más. Eso es inaceptable. Y ahí insisto en el punto. Aquí estamos todos comprometidos en cumplirle a la justicia local, que ha jugado un rol fundamental. Lo hablábamos con el fiscal anteriormente, que la justicia de Curitiba, que es la 8ª ciudad de Brasil, entiendo, procurador, haya tenido la capacidad de romper esos maridajes con la justicia a nivel federal y que haya podido llevar este proceso donde llegó, fue el resultado de las acciones de procuradores, de jueces. El juez Moro es un juez regional. Luego ahí viene una reforma de la justicia que es fundamental. La corrupción, yo les decía, que viene por cuenta de la descentralización, en el caso colombiano, es corrupción absolutamente local. Entonces, fortalecer estas instancias a nivel local y no creer únicamente que centralizando nosotros esta lucha, únicamente poniéndola en la espalda siempre frágil del Estado, vamos a ganar esta batalla. Y ahí están de nuevo el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría hacer una adición en la parte de la cooperación jurídica internacional. No podemos tener un discurso genérico de cooperación jurídica internacional. Yo participé de dos reuniones preparatorias para la cumbre de las Américas. Hicimos en esas reuniones preparatorias propuestas específicas para agilizar y tornar más eficiente la cooperación jurídica internacional. Y doy un ejemplo. Cuando se dice que la justicia brasileña no coopera internacionalmente, eso no es verdad, no es una verdad. El problema es que la autoridad central de todos los tratados penales en Brasil es el Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos 4 ejemplos. La Suiza nos pidió la formación de una equipe conjunta de investigación porque bloquearon más de 1.000 cuentas de brasileños allá y que esos brasileños no contestaron el bloqueo. El valor era de más de 1.000 millones de francos suizos, que es 1.000 millones de dólares. Están bloqueados. Y ellos pidieron la formación de una equipe conjunta de investigación. Es a 1 año y medio está en el Ministerio de la Justicia allá. La España pidió la formación de una equipe conjunta de investigación para apurar hechos de corrupción en la elección de un político importante del Brasil. Esa petición está parada en el Ministerio de la Justicia. La Argentina pidió la formación de una equipe conjunta de investigación con Brasil para apurar hechos de corrupción en los casos que de Odebrecht. Fue negada a la Argentina la formación de equipe conjunta de investigación. Y por último, Perú
pediu também a formação de uma equipe conjunta de investigação, está já. Então, esse é um exemplo. Não? Temos que ter ações concretas para a cooperação jurídica internacional. E esse, de equipe conjunta de investigação, não se pode deixar que o poder executivo seja a autoridade central e que tenha esse poder de parar e de não permitir a formação das equipes conjuntas de investigação. Esse é um exemplo. Eu poderia dar 10 exemplos acá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A la derecha. Gracias. Francisco Rocha, de Ecuador, la Asociación de Editores de Periódicos. Las dos intervenciones nos dejan claro una cosa, que si hay un grupo que toma el poder y lo controla todo, se perdió la democracia y no importan los votos y quienes los respaldaron. Pero aquí hay dos cosas. Una, que no hemos enfrentado, como decía el procurador, el tema de la actividad privada para corromper. Unos dicen, bueno, es que si nos piden y es para el contrato, toca, ¿no es cierto? Y la otra, el tema de la cooperación internacional, los fiscales. En Ecuador llegó a decir un fiscal Chiriboga que ya le llegó los documentos, pero que le mandaron en portugués. Y que como él no hablaba portugués, entonces, ¿qué puede hacer? Y luego viene el tema de cómo nombrar al procurador, al fiscal, a las cortes. Ahora plantearon una idea de elección popular, tanto en Bolivia como en Ecuador. Una barbaridad. O sea, vamos a someter a los políticos también a que busquen ser ministros de las cortes, fiscales. ¿Qué recomendarían ustedes en esta reforma planteada que ustedes reflexionan para que la fiscalía, las procuradurías y las cortes no estén sometidas al mando de quien obtuvo más votos? Sí, yo pienso que afortunadamente hay instrumentos, digamos, no del derecho internacional clásico, sino instrumentos mucho más flexibles de cooperación que se dieron en el caso del narcotráfico, que podrían funcionar en el caso de la lucha contra la corrupción, y lo acaba de decir el procurador Janot. Aquí el problema es tener una dependencia del Poder Ejecutivo en el trámite de las cartas rogatorias. Es que la lucha contra la corrupción no puede depender de funcionarios del Poder Ejecutivo cuando son acciones judiciales que se están adelantando. Y ahí aparece crucial esa posibilidad, los equipos de investigación conjunta. Es que esto tiene que ser en tiempo real. Si se descubre una cuenta en el exterior y hay que cruzar la información con la Procuraduría de Panamá, pues hay que levantar el teléfono, aún el WhatsApp, como lo hemos dicho muchas veces con el fiscal colombiano, para que haya efectividad. La cooperación tiene que ser en tiempo real. Y para eso la diplomacia versallesca de grandes tratados y el paso por todas las fases, como si esto fuera simplemente un intercambio de favores diplomáticos, eso no nos va a hacer funcionar esto. Como el tema de los bienes también, que es crucial en el sentido de lo que usted acaba de mencionar. Yo creo que lo que más le duele a los corruptos es perseguir los bolsillos, de ahí la importancia de la recuperación de los activos, y no simplemente del tranquilizante de conciencia. En el cuadro que presentaba Rodrigo, ustedes vieron el monto de los sobornos frente al monto de los contratos. Entonces, no digamos que nos transamos por el 10% de los sobornos o por el monto de los sobornos, cuando ha habido verdades a medias. Evidentemente aquí se trata es de llegar a una acción que sea mucho más consistente a nivel global. Y ahí es donde yo insisto, si estamos enfrentados a crimen organizado, transnacional o global, necesitamos herramientas igualmente globales para que esto muestre resultados y no la satisfacción de las justicias locales diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo manejo a mis corruptos, usted maneje los suyos, porque gran daño se le hace a la justicia internacional. Yo creo que eso es un punto extremadamente importante, es la autonomía e independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? El ejemplo que tenemos en Brasil, yo creo que es un paso adelante de los ejemplos de muchos países latinoamericanos. ¿Cómo se elige un fiscal general en Brasil? Por primero, tenemos una carrera, somos una carrera de Estado, y que para llegar a esa carrera tenemos que hacer una competencia pública nacional. Y en esa competencia pública nacional participan el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, el mismo Ministerio Público.
Después, el Ministerio Público hace una terna con integrantes de la carrera. El presidente elige uno de esa terna. Este nombre va al Senado. El Senado hace un diálogo, una interrogación con ese candidato y debe aprobar, la Comisión de Constitución y Justicia debe aprobar por mayoría. Después el nombre va al Senado, que también debe aprobar por mayoría. Después es nombrado por un mandato de 2 años y nadie le puede sacar de ese mandato, nadie. A menos que cometa un crimen de responsabilidad, claro, ¿no? Yo creo que eso, estamos caminando en un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Pero elegir un fiscal, elegir magistrados de forma amplia, es muy difícil el control y es muy difícil una actuación autónoma e independiente. Los órganos tienen que tener autonomía presupuestaria y de gerencia de su personal y su capacidad técnica. Entonces, todo eso que hace o ayuda a construir una autonomía y una independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Y si los documentos que llegaron al Ecuador en portugués es porque hay una previsión en el Mercosur que los documentos puedan circular en español y portugués, que son los idiomas del Mercosur, ¿sí? Aló. Bueno, buenas tardes, creo ya. Primero, mi felicitación a ambos expositores por la claridad y la lucidez y un poco el compromiso que tienen con respecto a la lucha anticorrupción. Yo quería comentarle al procurador Janot, primero, mi renovada admiración por lo que han hecho en Brasil. Es decir, es claro, ¿no? Hemos seguido muy de cerca todo lo que ha venido ocurriendo durante estos años. Y realmente con la legislación vigente lo único que hemos visto durante estos años son intentos de legislar, pero para frenar, ¿no es cierto?, a los procuradores. Ha habido en el Congreso, hemos tenido episodios que han trascendido a nuestro país, y con la ayuda de la prensa ha sido fundamental en esos casos también para evitar que cercenen y limiten los espacios que ya que tenían ustedes trabajados. No cabe duda que las personas hacen, ¿no es cierto?, estos procesos, y ahí en las limitadas facilidades que tienen han logrado destapar uno de los casos de corrupción del siglo, diría yo, ¿no? Y que creo que nos va a servir a todos nuestros países para perfilar un poco un futuro más claro. Las empresas privadas ciertamente juegan un rol importante. Yo, con mucho pesar, tengo que comentar que en una entrevista que tuve personal con Jorge Barata el año pasado, que no pude publicar porque él estaba sujeto, ¿no es cierto?, al sigilo por las leyes brasileras, me dijo que ellos no querían sobornar en Perú, que era un sistema y tenía absoluta claridad de lo que ocurría en Brasil, pero que en Perú no tenían la idea de plantear esto, y que de las 60 u 80 obras que hubo, tuvieron que hacerlo en 6 o 7, su declaración, por pedido expreso, ¿no es cierto?, de las autoridades. Una de ellas, de triste recordación, es la del presidente Toledo, ¿no es cierto?, que llegó desgraciadamente al Perú enarbolando la bandera anticorrupción. Nada menos. Yo quería hacerle una pregunta, procurador Janot, a propósito de esto de la empresa privada. En nuestro país hay 2 aspectos, ¿no es cierto?, que de alguna manera limitan el avance, un avance más organizado en la lucha anticorrupción. Uno de ellos es el establecimiento de la reparación civil. Los procuradores peruanos, que dependen del Estado, ¿no es cierto?, y que obviamente reciben directivas del gobierno, aunque se habla de autonomía, desde que los nombran ya tienen claramente un esquema, plantearon, digamos, reparaciones de $1.200 millones en un inicio, ¿no es cierto? Es decir, una cifra, digamos, absolutamente exorbitante si consideramos los 3.000 y pico millones de dólares que se han aplicado, y considerando la cantidad de obras y sobornos que se han
producido en Brasil, ¿no? Y en segundo lugar, esta percepción errónea, ¿no es cierto?, de que quien delinque es la empresa, ¿no? Y el deseo, de alguna manera, de proscribir la empresa, cosa que viene desde el presidente Kuczynski, que en una consideración condenó a Odebrecht el primer día, le dijo: quiero que te vayas del país, no quiero que vuelvas a construir acá, etcétera, etcétera. Eso inhibió a todo el resto de empresas como OAS, como Camargo Correa, a acogerse, porque inclusive establecieron un decreto supremo que restringía sus movimientos. Ellos no pueden vender obras, no pueden hacer nada, están bastante limitados, de manera que si no se acogen al tema, siguen manejándose en libertad, esperando el momento en que probablemente venga desde Brasil la información y tengan que hacerlo. ¿Qué orientación nos podría dar o qué referencias nos podría dar en estos dos aspectos que nos ayuden de alguna manera a esclarecer y a tomar decisiones adecuadas en nuestro país? Gracias. Bueno, empezamos por el sigilo. Nuestra ley impone el sigilo hasta empezar el proceso penal. Cuando comienza el proceso penal, no tenemos más sigilo. El sigilo se mantiene si es de interés de la investigación o si es por la protección del colaborador. Sin eso, no se habla en sigilo. En el caso de Odebrecht, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tendríamos el plazo de la ley de sigilo y después hicimos un acuerdo con ellos para que ellos entregasen todos los hechos de corrupción que hicieron fuera de Brasil. ¿Por qué? ¿Qué querían ellos? No, los hechos de corrupción que vamos a hablar acá son hechos de corrupción de Brasil. Los otros hechos, nosotros vámonos a procurar los ministerios públicos de los estados y vamos a hablar y acordar con ellos. El Brasil es signatario de la Convención de la OCDE. No, ustedes tienen que declarar los hechos de corrupción de otros países acá y para eso, si ponen de acuerdo en esos otros países, yo voy a utilizar la Convención de la OCDE y hacer una colaboración activa, voluntaria, comunicando a esos países los hechos de corrupción que han practicado en ellos. Y ellos dijeron, pero en varios países los nuestros dependientes, los nuestros directores, corren riesgo de vida. Tendremos que sacarlos de ese país. Tendremos que quitarlos de allá para que no mueran. Y el acuerdo que hicimos fue más 6 meses de sigilo para que ellos tendrán el tiempo de sacar a esas personas de los países que tenían que ser muertos. El sigilo se terminó en 1 de junio del año pasado. O que pasa es, hicimos un acuerdo penal, y una cosa es acuerdo penal y otra cosa es acuerdo de clemencia. El acuerdo de clemencia es con las empresas y no con las personas penal. Ese acuerdo que hicimos con Odebrecht, Suiza, Brasil y los Estados Unidos fue un acuerdo de clemencia, no un acuerdo de colaboración premiada penal. Y en ese acuerdo de clemencia no impide que Odebrecht haga acuerdos de clemencia con todos los otros países. Y lo hicieron en República Dominicana, y lo hicieron en Panamá, están discutiendo eso en Perú. Eso no nos impide. Los acuerdos penales, tenemos acordado con ellos la colaboración premiada, ¿no? ¿Qué pasó? Es que algunos países querían obtener la prueba que tenemos nosotros, porque ellos hicieron el acuerdo, pero no querían firmar el acuerdo. Querían las pruebas sin firmar el acuerdo. El acuerdo fue firmado bajo la Convención de la OCDE, bajo la ley y la Constitución de Brasil. Tenemos que respetarlo, ¿no? Eso, si no firma el acuerdo del país, nada impide que ese país haga una investigación libre, haga una investigación profesional y que va a procesar penalmente
essas pessoas. Nada impide. O que nós não podemos fazer é donar a prova sem que o país firme o acordo. Então, isso é o pano de fundo. Por las empresas, nós não temos em Brasil o menor interesse em quebrar essas empresas. Não temos. Eu escuto muito em países que vou, por que não quebram essas empresas? Eu sempre contesto, por quê? Por que quebrá-la? Temos ferramentas em Brasil para imponer multas e imponer condenações a essas empresas, condenações administrativas e civis, e que podem chegar a alejar os administradores e controladores dessas empresas. Então, é um sistema que não é penal, pero que funciona. E quando chegamos a um valor de uma multa, não sacamos o valor donado, não? Temos em Brasil um banco oficial que se chama Banco de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, BNDES, e que quando se vai fazer chegar a um valor de uma multa, esse banco faz um estudo da capacidade produtiva da empresa, do mercado que essa empresa trabalha, da capacidade de pagos que tem essa empresa, e a multa pode chegar hasta a esse limite. Depois disso, você vai quebrar a empresa, não? Então, temos essa orientação técnica e depois temos os límites para hacer os acordos. Não os sacamos do nada. Esse aqui é o sistema que funciona em Brasil. Bueno, muchas gracias. Perdón. No, un punto final que a mí me parece esencial y es que realmente, volviendo al tema de las acciones concretas, lo único que aquí no se ha experimentado desde el punto de vista de su potencialidad para combatir la corrupción es el involucramiento del sector privado en la lucha contra la corrupción. Y luego no únicamente como sujeto de una acción penal, que ahí está el sujeto de una acción penal y eso es un problema del mundo de lo legal. Aquí hay un problema del mundo de lo social y es el tema de los controles sociales. Es que las sociedades mercantiles y la legislación mercantil y la legislación societaria de llevar a unas sanciones de carácter societario también. Hoy en el mundo todos se preguntan, después sobre todo de los lineamientos generales de la OECD en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cómo meter la variable ética dentro de las empresas. Y eso dejó de ser un asunto de responsabilidad social empresarial, eso hace parte esencial del core del negocio de las empresas. Y han aparecido departamentos de compliance que se han multiplicado en toda la empresa privada, que buscan gobernanza corporativa, respeto de unos estándares éticos, con códigos de ética que funcionan si hay gobernanza corporativa, y un oficial del más alto nivel que se encarga de cumplir con la ley. Y para el órgano regulador, que en el caso de Colombia se llama la Superintendencia de Sociedades, la posibilidad de tener sanciones societarias con multas a las empresas, independientemente de lo penal. Es que aquí lo importante al hablar de acciones concretas es que el mundo de lo penal ahí está, pero es que aquí está el mundo de lo social y está el mundo de la sanción ética que hay que ponerle a una compañía. Y ahí es donde entonces uno piensa, es fundamental tener una nueva reflexión sobre cuál va a ser el papel del sector privado. Si realmente va a seguir siendo un actor que entra por la ventana o por la puerta lateral a la lucha contra la corrupción, o si va a comenzar, por ejemplo, a informar cuáles son las donaciones que le está haciendo a las campañas políticas, que sigue siendo la segunda fuente de corrupción más grande. Y con el ánimo además de que se dé una responsabilidad. Nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, ahora que estamos en pleno debate electoral, que hay una responsabilidad esencial, fundamental para el sector privado, y ya es un delito en Colombia no hacerlo desde hace 6 meses, de informar a la autoridad electoral cuál es el monto de las donaciones que le están haciendo a las campañas y a los partidos. Eso sencillamente porque, como se dice en el Caribe, pues el que paga la fiesta pone la música, y es la música de los contratos y de la corrupción. Y por eso es tan importante que tengamos claro que aquí hay muchas dimensiones en la lucha contra la corrupción y hay otras que no hemos explorado. Esto, yo insisto, aquí va a haber un gran golpe de conciencia más adelante cuando hagamos el balance de las delaciones premiadas. Y es un sistema que se adoptó en América Latina, tiene 26 sistemas de justicia penal, en 19 hay sistemas acusatorios con delación premiada, pero hagamos el balance, a ver cuál va a ser el resultado final de la forma como este tema, como alguien decía,
socarronamente que terminó uniendo a toda América Latina y fue lamentablemente la corrupción, como decía el procurador Janot, porque hoy en día pues hablar de Odebrecht o de hablar del canal de Isabel II o de INASA o de Reficar, pues son los temas que lamentablemente están en la agenda de América Latina hacia adelante. Luego yo sí creo que esa sumatoria de esas nuevas piezas de protagonistas en la corrupción, partiendo de la base que la más importante, e insisto, no por estar aquí en una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, es precisamente una prensa libre, una prensa que tenga la capacidad de denunciar, de destapar, que no solo sean los ojos y los oídos del sistema, sino que sea el sistema inmune del régimen político. El doctor Janot me pide 2 minutos. La participación de las empresas es muy importante, ¿no? Que nosotros venimos, que la actuación de los órganos de control del Estado funciona como reacción, pero no funciona como prevención. De otro lado, la autorregulación de las empresas también no funcionó. Era todo un juego de escena y que no se hizo nada. Yo creo que ahora es llegada la hora de unir los dos, las políticas de prevención interna y los órganos de control. Y acordar que por la Banco Mundial, una empresa que no tiene una política de prevención interna no puede participar de competencias internacionales con la plata de ellos. Y que en Inglaterra es ya un crimen la empresa no tener una política de prevención interna. Está tipificado como crimen. Yo creo que esa sea la tendencia moderna, que es el privado y el público en el combate a corrupción. Muchas gracias a todos. Un anuncio final. Agradezco primero al doctor Carrillo, al doctor Janot. Seguramente han quedado muchas cosas en el tintero. Discúlpeme, pero ya me han dicho que el tiempo se acabó. Una denuncia, pero entonces... Ahora viene un evento muy importante para la CIP, que es el premio Chapultepec, así que quedan todos invitados para ir al restaurante que está cerca de la piscina, en este mismo nivel, estamos en el mismo nivel, junto a la piscina, para el almuerzo y la entrega del premio Chapultepec. Muchas gracias a ustedes. Gracias.